Sí, un saludo a todos los amigos y amigas que nos acompañan en este quinto Congreso Iberoamericano sobre Turismo Sustentable. Agradecer a la Red Iberoamericana de Medio Ambiente y a la Universidad Estatal del Sur de Manabí por la oportunidad que nos dan de compartir nuestros conocimientos, nuestros estudios, nuestras investigaciones a través de este Congreso. El trabajo que les presento se titula Estudio de los recursos turísticos del Consejo Popular Sumidero en Pinar del Río, Cuba, y fue realizado por los maestros en ciencias Dunia Cabrera Díaz y Juan Pablo Cabrera Díaz, quien les habla, y la licenciada Diana Díaz Talavera. A modo de introducción, quisiera comentarles un poco por qué introduje este trabajo en esta temática de turismo y desarrollo local y no en la temática de recursos turísticos que existen también dentro de este congreso. Y eso se debe a que este trabajo, estudio de los recursos turísticos, está insertado dentro de un proyecto de iniciativa municipal de desarrollo local Puentes, que pertenece a este Consejo Popular Sumidero, y da cumplimiento al segundo objetivo de la fase número 2, que es analizar las potencialidades devenidas a partir del diagnóstico. Anteriormente se realizó en el objetivo número 1 de esta fase un diagnóstico sociocultural y geográfico del Consejo Popular, que determinó que existían muchas potencialidades en este territorio para desarrollar la actividad turística. Dentro de esas potencialidades tenemos que Sumidero se encuentra ubicado en la zona occidental de Cuba, más específicamente en la provincia de Pinar del Río y en el municipio Minas de Matambre, y que está insertado el asentamiento como tal y parte del Consejo Popular en el Valle Central o en la zona de los valles centrales de las montañas de la cordillera de Guaniguanico, más específicamente en la Sierra de los Órganos, y que uno de esos valles centrales está comunicado con el Valle de Viñales, que fue establecido como Patrimonio Cultural de la Humanidad a finales del siglo pasado. Viéndolo así, es decir, este valle de Sumidero presenta las mismas características paisajísticas que ese valle de Viñales, y eso lo hace bastante vistoso desde el punto de vista turístico. También en la actualidad se está desarrollando en esta zona occidental que estoy señalando con el mouse de la provincia de Pinar del Río un gran proyecto desde el punto de vista turístico, que es el Punta Colorada Cuba Golf Marina, donde se están creando un grupo de potencialidades para el desarrollo de una gran marina, para el atraque de pequeños barcos y la creación de un grupo de campos de golf que lo van a convertir en una zona de grandes potencialidades para el turismo a nivel nacional, y que entonces van a convertir a esta zona de la provincia de Pinar del Río en un eje turístico de gran importancia, donde Sumidero estaría insertado en esa fila entre, digamos, Punta Colorada, Viñales, la cabecera provincial Pinar del Río en esta región, y que eso le da también una ganancia desde el punto de vista de su localización para el desarrollo de la actividad turística. Además de esto, tenemos claramente la belleza paisajística de ese valle central, como pueden apreciar los sistemas montañosos de mogote de esta cordillera de los Órganos, los valles intramontanos que generalmente se utilizan para el cultivo de tabaco, muy importante desde el punto de vista histórico y cultural en esta región, y la existencia de varias corrientes fluviales. El caso aquí se presenta el río Cuyaguateje, que es uno de los que se introduce por dentro de ese cinturón de mogotes, creando los famosos sumideros que dan nombre a este Consejo Popular. Además, desde los mogotes se pueden apreciar estas hermosas vistas del valle a través de los miradores naturales que existen en los mismos, y que claramente son utilizados por los pobladores desde hace bastante tiempo atrás. Además de todo este potencial desde el punto de vista natural, existe también un potencial desde el punto de vista histórico-cultural en la localidad, pues la misma fue fundada hace más de 250 años a partir de los terratenientes que llegaron a esta zona para cultivar el tabaco, que sigue siendo hoy el ente económico más importante de este territorio. Además, existen varias construcciones que son de aquella época, es decir, que tienen más de 200 años, y muchas de ellas se mantienen con su estructura y maderamen original.
Además de esos aspectos internos, hay también un grupo de aspectos externos que favorecen el desarrollo de esa actividad turística en función del desarrollo local. Ellos son que en la actualidad Cuba amplifica la actividad turística con trascendencia en las localidades. Esto fue aprobado en los lineamientos de la política del partido del año 2011 y se mantienen aprobados en la actualidad después de su reaprobación en el año 2015 y 17. Además, se creó a nivel municipal un grupo de trabajo en la administración municipal para potenciar y evaluar estas ideas de proyectos, que son los que se encargan de la aprobación y gestión de los mismos. Y en un tercer lugar, Sumidero se vincula mediante vías terrestres con importantes zonas de desarrollo de la actividad turística, como la capital provincial, el Valle Viñales, ya hablamos de Punta Colorada, Cuba Golf Marina, y además con la playa Cayo Jutía para la vinculación con el turismo de sol y playa tan importante en nuestro país. Teniendo en cuenta todas esas potencialidades, los objetivos de nuestra investigación son entonces determinar cuáles son los recursos que presenta el Consejo Popular para el desarrollo de esa actividad turística y en un segundo caso caracterizar los recursos que fueron aprobados de esos que fueron determinados, cuáles fueron aprobados para la explotación durante esta segunda fase de desarrollo del proyecto de iniciativa municipal de desarrollo local Puentes. Esto se realizó mediante 4 fases. La primera fase, recopilación de la información específica, trabajando con actores locales, líderes de la comunidad y otros habitantes. En un segundo momento, organización, análisis y procesamiento de la información para compartir y verificar la misma. En un tercer momento se realizó un trabajo de campo donde se rectificó toda esa información desde el punto de vista geoespacial. Y en un cuarto momento se realizó la confección de la cartografía, se verificaron los resultados a partir de un GIS y se presentaron los mismos a la administración municipal, que como decíamos anteriormente, es la que se encarga de la aprobación de todos estos proyectos. Se tomó en cuenta entonces como recurso turístico todos aquellos bienes y servicios que por medio de la actividad del hombre y los medios con que cuentan motivan el desplazamiento y hacen de un grupo de personas y hacen posible la actividad turística, satisfaciendo las necesidades de ese grupo de personas que la demandan y que llegan hasta ahí para ejercer esta actividad. Hay varios autores que se han referido a este tema. El caso de Chaviano y Aro en el año 2007 habla del análisis de los recursos turísticos de un territorio determinado, permite determinar cuáles son los espacios que se pueden utilizar para el desarrollo de esta actividad. Walingren en el 2017 habla de la incorporación del turismo a la matriz productiva de los espacios para confluir con otros sectores que puedan vincularse a esa actividad y repercutir en la economía de esa región. Gómez, Rosado y Favela hablan de que el municipio cuenta con un vasto patrimonio cultural y natural que podría utilizarse para contribuir al desarrollo sostenible de la región, y Cabrera en el año 2018 comenta que las políticas territoriales son las que establecen los límites de actuación para administrar y gestionar los recursos en función del desarrollo local. Haciendo un resumen de lo que comentan estos autores, se habla de que entonces el análisis de los recursos turísticos permite determinar en qué espacio se puede realizar el desarrollo de la actividad turística para incorporar al turismo dentro de la matriz económica del municipio en función de vincular otros sectores para el desarrollo local. Y entonces es el municipio que se debe encargar con un amplio patrimonio cultural y natural de generar esa contribución al desarrollo sostenible de la región a partir de políticas territoriales que establezcan los límites para administrar y gestionar esos recursos que tienen propiamente. A partir de los análisis realizados se determinaron un total de 25 recursos turísticos en Sumidero. De ellos 7 son de génesis natural, 5 son elementos económicos destacados y 13 son de carácter cultural histórico. Pero solo 10 de esos 25 fueron aprobados por el grupo de actores locales y por la comisión de la administración municipal para su explotación durante esta fase número 2 de proyecto de desarrollo local Puentes. Estos son los 10 recursos turísticos que fueron aprobados. Los otros 15 no se muestran en el mapa debido a que no van a ser explotados durante esta segunda fase. Y hay dos zonas muy importantes, esta zona norte donde hay confluencia de mogotes y de valles, y esta zona sur donde están las montañas pizarrosas del sur, que no presentan en este caso ninguno de los recursos debido a
que en ellas están, los recursos que están dentro de esos 15 que no han sido aprobados para explotar durante esta fase, porque en esta zona se realizan otras actividades económicas y se deben entonces tener en cuenta la compatibilización entre la actividad turística y esas actividades que se realizan para su aprobación y posible explotación. En el caso de los 10 que se encuentran, la mayoría están en ese valle central y en los mogotes que se encuentran vinculados a ese valle, y son los siguientes: CPA de Caliente, aquí está localizado; la Casona de Don Casimiro, que se encuentra aquí, aprovechando esta ampliación de esta zona central donde hay un gran cúmulo de recursos debido a que se encuentra muy cercano por la locación del asentamiento sumidero, es decir, esta es la casona; la cueva de Pío Domingo, la cueva de Román, la iglesia, la VPC Los Burros, el mogote de Sumidero, el puente de Caliente, el puente de la Cruz, el puente de Sumidero y la tienda La Central. Pero ahora, después de ver dónde estaban localizados estos recursos, se realizó una clasificación que determina el tipo de turismo que se puede realizar en cada uno de ellos. En el caso del mogote de Sumidero y de ambas cuevas, la cueva de Román y la cueva de Pío Domingo, en ellos se puede realizar turismo naturaleza. Se puede realizar turismo histórico y cultural en la iglesia de Sumidero, la tienda La Central, la casa colonial de Don Casimiro y en los tres puentes, el de Caliente, el de Sumidero y el de la Cruz. Y se puede realizar turismo rural en la unidad básica de, cooperativa de Los Burros y en la cooperativa de Caliente, pues ambas están vinculadas al tema agrícola. Esta clasificación se llevó un mapa y se puede apreciar cómo en la zona más cercana al asentamiento poblacional sumidero es donde se encuentra la mayor parte de los recursos clasificados para el uso de turismo cultural, como es el caso de la iglesia, la casa de la central y la casona de Don Casimiro y el puente de Sumidero. También en esta clasificación están los dos puentes, el de la Cruz y el de Caliente, que están a la entrada y salida del Consejo Popular por la carretera Luis Lazo, y los elementos clasificados para la realización del turismo de naturaleza se encuentran todos en la faja de mogotes que se encuentra cercana a ese valle central, que es el caso de las cuevas de Pío Domingo, San Román y el mogote de Sumidero. Y los de turismo rural están ambos en el valle, que son las cooperativas de Los Burros y las cooperativas de Caliente, pues en esta zona del valle es donde se realizan las actividades agrícolas. Luego de esta clasificación vamos a comenzar a caracterizar de forma general estos recursos. En el caso del mogote sumidero cuenta con 85 metros de altura. Es una formación rocosa, la formación San Cayetano, que es la más antigua de Cuba, con edades de Jurásico. El mismo presenta dos características fundamentales, que es el caso de la vegetación de mogote, única de este tipo de estructura y que es autóctona de esta zona, no la vamos a encontrar en otras zonas del país, y las hermosas vistas que se pueden apreciar desde los miradores naturales que forman su cúpula, porque los mismos tienen unas paredes muy verticales y favorece la visualización, lo mismo a distancias cortas que a distancias bastante largas, pues el valle permite la observación de varios kilómetros. Se han llegado a tener en cuenta hasta aproximadamente de 10 a 15 kilómetros de distancia. En un segundo caso, las cuevas de Pío Domingo y de Román, ambas se encuentran en las bases de ese cinturón de mogote central que hay en el Consejo Popular, y ambas tienen una gran movilidad de recursos hídricos que provienen desde la superficie de los mogotes hacia el interior de las mismas. En el caso de la cueva de Pío Domingo, como se puede apreciar aquí, el fondo en su mayoría está cubierto de agua, no siendo así en el caso de la cueva de Román, donde son las paredes y las estalactitas y estalagmitas las cuales presentan los indicios de que ocurre este tipo de fenómeno, pues la misma presenta un sumidero en el fondo de la cueva, lo cual impide que el agua se retenga y el agua pasa entonces desde la superficie de los mogotes a la cueva al manto freático. Estas cuevas claramente son muy hermosas y están propuestas para que se explote, pero siempre teniendo mucho cuidado y tratando de no sobrepasar la capacidad de carga de las mismas. En el caso de los recursos de carácter cultural, tenemos aquí a la iglesia Sumidero, fundada en el año 1898 por don Ramón Cifuentes. A la misma solamente se le ha hecho una reforma en el año 1925, donde se le incluyó este portal que no lo tenía que no lo tenía cuando fue fundada en el año 1898. La misma está muy vinculada a la historia de la localidad y muy vinculada también a historia de los mambises en esos años finales del siglo XVIII.
En un segundo momento, la tienda La Central es, digamos, como que el centro de la actividad de todo el proyecto de desarrollo local Puente. En la misma se encuentra un mercado industrial, se encuentra una zona de venta de artesanías y elementos creados por los propios pobladores del asentamiento. Se encuentra aquí la Casa de los Combatientes, que se utiliza para peñas, actividades de proyectos, actividades medioambientales, etcétera, como pueden apreciar. En este caso se realizan tertulias literarias, juegos de mesa y también se realizan actividades recreativas para todos los pobladores. Como ven, balaustres altos, grandes ventanas en función del calor. En este caso, esta construcción mantiene casi todo su maderamen original y tiene aproximadamente unos 200 años. Los puentes fueron construidos en el año 1933, cuando se construyó la carretera Luis Lazo, y son de acero con base de madera. Son los únicos 3 puentes en Cuba que disculpen, son 3 de los 5 puentes en Cuba que mantienen ese maderamen en la base, pues al resto de ellos se les ha pavimentado, y esos 5 puentes en Cuba están en esta carretera, pero solo 3 pertenecen al Consejo Popular Sumidero. Ellos, además de tener esta estructura de acero, esa madera es extraída de los mismos bosques que hay en las Pizarras del Sur, es decir, muy cercano aquí al asentamiento, y se utilizan en la actualidad de forma normal por los carros que transitan sobre los mismos. En el caso de la casona de Don Casimiro, es la casa más antigua de el asentamiento, tiene aproximadamente 210 años de construida, y en ella vivió Don Ramón Cifuentes, que era el terrateniente de toda esta localidad de Sumidero cuando se fundó el asentamiento, y en ella también se realizan elementos vinculados al proyecto de desarrollo local, peñas literarias, tertulias, elementos de dibujo, como pueden apreciar aquí, rescate de tradiciones como el repentismo, el baile de las mulatas, etcétera. Y hay una historia muy importante dentro de esta casa, que es la historia de la niña de la muñeca de palo, una foto tirada por el importante fotógrafo Corda en los años anteriores al triunfo de la revolución, y que se mantiene dentro de la casa algunas exposiciones de imágenes fotográficas de la historia entre esa niña y Corda. Corda fue varias veces a esa casa y la familia mantiene todo ese patrimonio ahí. En el caso de la cooperativa Los Burros, utiliza las llanuras de inundación del río Guiaguateje para la producción agrícola. Esta cooperativa ha sido 7 años vanguardia nacional y presenta un gran vasto territorio de cultivos como plátano, vianda, yuca, etcétera, y que le da abastecimiento a casi todo el municipio. Es una zona muy hermosa, pues se cultiva entre valles y montañas. Y no podía faltar la cooperativa de Caliente, pues presenta todo el tema tabacalero, que es una tradición en nuestra localidad y que ha sido la base de la fundación del asentamiento y la base de vida de la mayoría de los pobladores del mismo durante muchos años. Como pueden apreciar, la belleza del paisaje que se muestra con la actividad agrícola y claramente toda la tradición que hay entre los campesinos y el cultivo del tabaco. Finalmente se agregaron algunas medidas para tener en consideración en cada uno de estos elementos. Entre ellas vamos a hablar de las más importantes. En el caso del Mogote, crear nueva infraestructura de servicios gastronómicos en el mismo, determinar y señalizar la ruta de ascenso, y es posible a corto plazo su desarrollo. Para las cuevas de Pío Domingo y San Román hay que evitar ahí construir, pues es un espacio natural muy dinámico, y hay que determinar las rutas de acceso a las cuevas y es posible su desarrollo a corto plazo. La iglesia de Sumidero se puede restaurar su infraestructura, aunque se encuentra en bastante buenas condiciones, y su desarrollo es posible a mediano plazo. La tienda de La Central también necesita ser restaurada y se pueden ella exhibir y vender productos de artesanías propias de la localidad, y su desarrollo también es a mediano plazo. En el caso de los puentes es importante repararlo, especialmente la estructura de base de acero, y se deben colocar en ellas placas descriptivas que distingan su valor patrimonial, pues son los únicos que mantienen sus estructuras en nuestro país, posible su desarrollo a largo plazo. La casa colonial de Don Casimiro sí necesita ser recuperada, es el inmueble que presenta más problemas en la localidad, y se pretende convertir esta casa en un museo, pues es el punto de interés por la gran historia que guarda para la localidad. Su ejecución es posible a largo plazo, luego de los trabajos de restauración y recuperación que se tienen pensado realizar.
Y en el caso de las cooperativas, de los burros y de caliente, hay que promover las variantes del agroturismo y crear puntos de venta para ofertar ofertas gastronómicas. En este caso es posible organizar paseos a caballo, excursiones, caminatas y otros y desarrollar todo esto a corto plazo. Al llevar toda esta viabilidad de desarrollo a un mapa, vemos como que a corto plazo se pueden utilizar todos los elementos desde el punto de vista natural, es decir, el mogote sumidero, las cuevas y también en el caso desde el punto de vista de las actividades agrícolas, es decir, ambas cooperativas. Y los inmuebles histórico-culturales, como es el caso de los puentes, la casona y los tres puentes, es decir, los tres puentes y la casona, son los que más hay que reparar, no siendo así con el caso de la iglesia y la tienda de la central que mantienen su estructura y maderamen original. Como conclusiones, entonces, el Consejo Popular posee recursos para desarrollar el turismo de diversas topologías. Fueron definidos 25 recursos y 10 de ellos son los que tienen la posibilidad de desarrollarse en la actualidad. Se deben proyectar acciones locales encaminadas a desarrollar un despegue de esa actividad económica y son propuestas medidas para cada uno de los recursos con el propósito de concebir un desarrollo urgente de la actividad turística. Finalmente, hay que decir que ya en la actualidad se han realizado otros dos objetivos de esta fase número 2 del proyecto de iniciativa municipal de desarrollo local puente, que en el caso número 3 fue establecer una ruta turística, ya esto se realizó y en la actualidad estamos tratando de lograr la intervención de los organismos implicados para comenzar la explotación de dicha ruta, pues bueno, eso se ha visto pausado ahora por el tema de la pandemia. Entonces, le agradecemos a todos. Cualquier pregunta pueden hacerla a través de las vías pertinentes. Muchas gracias.